¿Qué es un material? Un material es una apariencia visual que se puede agregar hacia nuestros objetos en Cinema 4D. Entonces, hay varias maneras de crear lo que es un material. La primera es con el shortcut Control N y se nos habrá creado un material por defecto. Por defecto va a aparecer con este blanco, o también podemos agregar con crear otro material con doble clic. Como vemos, nos habrá aparecido material con el mismo nombre pero con el seudónimo .1. Otra manera de hacerlo es ir a la pestaña crear en nuestro panel de materiales y le damos en lo que es nuevo material. ¿Listo? Como vemos, esa es la manera de crear un material. Ahora, ¿cómo aplicamos un material hacia nuestro objeto? La manera de aplicar un material hacia nuestro objeto es arrastramos hacia nuestro objeto directamente en el viewport o lo arrastramos directamente hacia nuestro panel de objetos. Y como vemos, nos ha cambiado. Siempre hay que tener en cuenta los nombres para no cometer equivocaciones. Ahora, si queremos borrar el material de nuestro objeto, lo que hacemos es seleccionar y lo borramos con la tecla suprimir. Asimismo, si queremos borrar el material del panel de materiales, le damos con suprimir. Ahora, vamos a crear un material nuevo para explicar los aspectos individuales de cada uno de los materiales. Damos clic, se crea un nuevo material y ahora para cómo cambiamos este material, lo que vamos a hacer es dar doble clic sobre el material y se nos abre una ventana emergente en la cual nos indica las diferentes opciones. Tenemos la primera opción, que es la clásica de color, en la cual aquí podemos comprimir y restaurar, y los diferentes tipos de modo de selección de color. Comprimimos otra vez, volvemos, deseleccionamos, comprimimos y tenemos lo de siempre: HSV, tono, saturación y valor. Aquí podemos cambiar lo que es el color, aquí podemos cambiar la saturación del color y el valor en sí. Correcto, brillo, mayor, menor, y viene la capa de textura. En la capa de textura podemos agregarle un material sobre nuestro color, un material plano que se nos va a aplicar hacia nuestro material. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que tenemos que hacer es damos clic en este pequeño botón con el triángulo y tenemos las diferentes opciones que nos otorga Cinema 4D, que son preestablecidas: color, Fresnel, que es como un resplandor sobre la superficie, degradado, y ruido. Estas capas de aquí son métodos de fusión que se aplican de acuerdo a las necesidades. Entonces vamos a elegir lo que es un color y por lo tanto se nos ha aplicado un color sobre nuestro color. ¿Correcto? Ahora, si queremos modificar individualmente esa capa de color, damos doble clic aquí en nuestra apariencia que nos ha dado la capa de color y nos aparecerán las opciones correspondientes. Podemos cambiar el color encimado con su brillo, tono y saturación, y listo. Entonces volvemos con esta flecha de aquí. Una vez modificado como deseamos, volvemos y como vemos tiene el mismo color, pero nos ha encimado sobre nuestro color. Entonces aquí vienen los modos de mezcla. En los modos de mezcla que tenemos son el normal, añadir, que suma el color azul que tenemos con el verde, sustraer, que multiplica, que más bien nos muestra el resultado entre la resta del color verde con el azul, y multiplicar, que lo único que hace es añadir, sumar los alfas de los colores. Entonces lo dejamos en normal, y en fuerza de mezcla es la fuerza de mezcla de esta capa de aquí. Por lo tanto, si lo reducimos, obviamente se va a ir volviendo más opaco. Otra cosa que se puede agregar aquí es ahora de ustedes depende usar bien esta otra. Como ya tenemos Fresnel, como vemos es una especie de resplandor, una imitación, tenemos ruido y listo. Estas opciones son, como ya les dije, unos métodos de fusión, y tenemos unos diversos efectos que serán mostrados en próximas clases. Entonces
¿Qué más se le puede agregar a esta capa de textura? A esta capa de textura se le puede agregar una imagen. ¿Cómo hacemos eso? Ya sea dando clic aquí y le damos en cargar imagen y se nos habrá abierto una ventana emergente. Normalmente ustedes tienen que buscar, pero yo ya la tenía establecida. Entonces vamos a seleccionar esta, por ejemplo, y nos sale una ventana emergente en la cual nos pide que esta imagen no se encuentra en la ruta de búsqueda del documento. Quiere crear una copia del directorio del documento. Eso significa que si le damos en sí, se va a crear una copia y se va a venir a Cinema 4D. Esto nos sirve para cuando queremos que todo nuestro archivo quede, al momento de compilarlo, quede junto. Pero si no deseamos eso, obviamente le damos no, se queda el material en su respectivo lugar. Sin embargo, sí nos va a aplicar en la capa. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta? Que obviamente al momento de guardarlo podemos tener compilado, pero va a ser un poco más pesado. Y este, sin embargo, va a ser más ligero, pero no, al momento de guardarlo con capas y todo, no nos va a guardar la capa. Entonces le damos, en este caso sí, y listo. Entonces, como vemos, ya se nos ha aplicado sobre nuestro color, correcto. Otra manera de hacer lo mismo. Ahora, ¿cómo hacemos? Si ya no queremos esto, lo que vamos a hacer es limpiarlo. ¿Cómo hacemos esto? Damos clic aquí y en limpiar. Ahora, otra manera de agregar la misma capa de imagen en textura, en estos tres botones, en estos tres puntos aquí, se nos abrirá lo mismo, una ventana emergente en la cual podemos hacer eso. Nos sale lo mismo y le damos así, correcto. Ok, como ya tenemos modo de mezcla, ya les expliqué, vamos a lo que es modelo. El modelo es el modo en el que va a reflejar ese color. Lambertiano es un modo de refracción en el cual es un poco más brillante, pero no emite ningún tipo de energía de sobremanera. Y Oren-Nayar es un resplandor o una refracción de nuestro objeto, pero mucho más difuminada. Obviamente, con las diferentes opciones se nos abren opciones más abajo. Entonces tenemos nivel de difuso, el cual indica el brillo del difuso que vamos a tener, el decaimiento, que indica qué tan rígido, qué tan duro, o más bien el degradado que va a tener entre el contraste, y su rugosidad, que indica la fuerza del contraste en sí. Entonces, correcto. Entonces eso sería todo por lo que es la pestaña de color. Si desean aprender un poco más, tendrían que ponerse a practicar con los diferentes métodos de elementos predeterminados que nos genera Cinema 4D. Le damos en limpiar, nos queda la imagen verde, lo dejamos en lambertiano y le reducimos el decaimiento del difuso, que es como ya les dije, el contraste entre los claros y oscuros, correcto. Ahora, ¿qué es difusión? La difusión, valga la redundancia, es la difusión que va a haber sobre una capa. Para activarlo, lo que hacemos es damos clic aquí en este pequeño botón y al parecer no nos ha sucedido nada. Esto es debido porque tenemos que agregarle una textura. En este caso le vamos a agregar la textura de ruido y como vemos ya nos ha aplicado el ruido, correcto. Bien, tenemos lo mismo, modo de mezcla, añadir, sustraer, multiplicar y la fuerza de la mezcla. Como vemos, si lo reducimos y lo aumentamos, podemos lograr cosas un poco más interesantes. En lo que es el brillo, será el brillo de sobremanera de la segunda capa, la segunda opción de difusión. Como vemos, se nos oscurece. Siempre y cuando tengamos la fuerza de mezcla un poco más suave y correcto. Si activamos afecta la luminosidad, es una opción al momento de renderizar que nos va a afectar la luminosidad. Digamos, cuando el objeto golpea de frente, en la parte de atrás obviamente se va a ver mucho más oscuro. Es una manera de siempre actívenla.
afecta la refracción. También las refracciones son al momento de que se reflejan sobre otros objetos. Entonces no hay mucho que explicar en lo que es la pestaña de difusión. Entonces, otra cosa que les quiero decir, que como ven tenemos las mismas opciones: color, Fresnel, gradiente, ruido, limpiar, cargar imagen, cargar nueva textura y también lo que es imagen. ¿Correcto? Muy bien. Ahora la desactivamos para que no nos afecte. Tenemos que recordar que la pestaña de color casi siempre debe estar activada. ¿Por qué? Porque si la desactivamos se nos hace una esfera negra que no refleja nada y no tiene nada. Asimismo como la de refractancia, por defecto van a venir activadas, así que al menos que sea totalmente necesario para ustedes desactivarla, no la desactiven. Volvemos, color, y lo siguiente es luminosidad. Luminosidad genera, otra vez valga la redundancia, un brillo un brillo de nuestro objeto. En pocas palabras, nuestro objeto se va a volver un objeto de luz. Lo activamos y como vemos se ha vuelto blanco, ¿no? Eso indica que nuestro objeto en sí va a emanar lo que es un resplandor. Ahora, como vemos, ya nos ha desaparecido la ventana de más bien la capa de color ya no nos aparece, y en este caso no la vamos a necesitar porque la pestaña de luminosidad lo que hace, quita el color, pero sin embargo va a tener lo que es el brillo. Volvemos a la pestaña de luminosidad, y también tenemos lo que son los métodos de color, tono, saturación y valor. Podemos cambiarlo, y como vemos, ¿cuál es la diferencia entre este color? Ya les digo, es el resplandor que va a ejercer. Entonces, brillo, lo mismo, textura, otra vez, color, Fresnel, se le puede agregar otro tipo de capa. Recuerden, estos tipos de capas son por encima de nuestro objeto. Bien, volvamos. Aquí tenemos lo mismo, podemos agregarle una imagen de luminosidad y su fuerza de mezcla. Vamos a agregarle un Fresnel y en su fuerza de mezcla vamos a darle en añadir. Listo, le reducimos la fuerza de mezcla un poco, y ahora para que vean un poco cómo es la diferencia, es esta. La aplicamos a este objeto y renderizamos. Como vemos, emana luz al momento de hacer un render. Ahora tal parece que no hay mucha luz, por lo tanto lo que vamos a hacer es aumentarle el brillo del 100% a 500%, perdón, 500. Recuerden que aunque la reglita nos diga que solo puede hasta el 100, hay opciones que pueden ser inferiores incluso a 0, ya diga menos 10, menos 100, ya en este caso no. Sin embargo, cuando es mayor, sí se puede aumentar lo que es el número, el valor. Entonces, correcto. Y como vemos, hemos cambiado acá y automáticamente nuestro objeto ha cambiado su luminosidad, su material, debido a que ya está aplicado acá. Recuerden que esto se cambia automáticamente si lo cambiamos acá. Entonces, fuerza de Fresnel, renderizamos, y ahora sí se nota bastante luz emana, a diferencia de la capa de color. ¿Listo? Entonces, una vez explicado esto, nos dirigimos a la siguiente capa, que es la capa de transparencia. Bueno, la capa de transparencia es un poco más complicada debido a que debemos tener un poco en cuenta lo que son las transparencias y refracciones de los diversos materiales. Aunque Cinema 4D nos otorga lo que son materiales predeterminados, ¿no? Tenemos lo de siempre: color, tono, valor, saturación y valor, brillo, preestablecido, refracción, y como ya vemos, tenemos lo que son los diferentes preestablecidos. Ok,
no nos ha aparecido nada. Acuérdense activar esto y como vemos ya nos habrá activado y obviamente nos habrá desactivado lo que es la capa de color. Esto es debido a que una vez que se activan estas opciones ya la capa de color se vuelve un poco inútil en este sentido. Entonces la desactivamos y si queremos cambiar de color lo hacemos directamente acá. Como vemos se nos cambia el color. Ahora, ¿cuál es la refracción? En la física la refracción está evaluada por números y esos números nos otorgan lo que son los diferentes tipos de refracción. Ahora, si entienden un poco más de lo que son las refracciones individuales, es bueno que la modifiquen de acuerdo a su gusto. Y creo que el valor máximo es de 4, ¿correcto? El valor mínimo es de 0.25 y como vemos en este pequeño centro está el punto cristalino y alrededor se ha generado un resplandor, un tipo de capa gruesa entre el vidrio y el vidrio por dentro. Pero es mejor que se enfoquen en lo que son los personalizados, por ejemplo vidrio, rubí. Con las flechas de abajo podemos cambiar una vez seleccionado eso y tenemos zafiro, agua, etcétera, etcétera. Entonces los vamos a dejar en una que me gusta a mí, que es el diamante. ¿Correcto? Refracción interna total. Esta refracción interna total sirve para generar el reflejo de la luz al momento de colisionar con el objeto transparente, así que manténganla activada. Refracción de salida es el brillo al momento de que la luz colisiona, pasa a través del objeto y rebota dentro del objeto y sale, así que también activada. Reflexión de Fresnel. Bien, el Fresnel, como ya les había mencionado antes, es una refracción sobre la superficie que genera un pulido. Entonces vamos a ver si correcto este solo 0 a 100, así que lo dejamos ahí. Aditiva, normalmente aditiva sería para otro tipo de capa encima y se la agrega. Tenemos lo de siempre: textura, Fresnel, gradiente, ruido. En este caso vamos a usar un gradiente. Como vemos, ya teniendo un gradiente, ya esta capa se nos hace un poco inútil, ya que esta capa está sobre esta de acá. Sobre la capa de la capa de textura está sobre la capa de color. Entonces vamos y seleccionamos, damos doble clic en este degradado, doble clic en estos pequeños, tenemos estos pequeños recuadros aquí que podemos modificar el color. Doble clic y así mismo tenemos HSB, tono, saturación y valor. Modificamos y tenemos uno. Tenemos el otro. Correcto. Los tipos son la manera en que se va a reflejar, así que vamos a ver las diferentes opciones. Dos tipos: horizontal, 2D horizontal, 2D vertical, 2D diagonal. Y como vemos es la manera en la que se va a representar nuestro degradado dentro de nuestro objeto 3D. Lo dejamos en horizontal, ciclo. Como vemos, ciclo nos ha desaparecido el primer color. Lo volvemos a activar. Turbulencia es el modo, más bien valga la redundancia, es una turbulencia en el degradado entre el color verde y el color lila de aquí. Las octavas es la dureza que van a tener estos bordes. Mientras mayor sea la octava, más duro va a ser, y mientras menor, ya vimos. Correcto. Bueno, aquí ha habido un error y es debido al programa en sí. Si lo dejamos en 0 significa que no hay nada, exactamente nada. Sin embargo, lo ponemos en un punto medio, lo aumentamos y como vemos comienza a volverse con mayor degradado, a diferencia del 10 que tiene su degradado, sin embargo es duro en los bordes. Escala, lo de siempre, la frecuencia,
Tal vez no se aprecia aquí, ahí fue. Si se agrega la frecuencia, obviamente es la cantidad de motas que va a haber. Bueno, eso es siempre y cuando esté activa la turbulencia, ¿no? Bueno, eso les va a tocar a ustedes lo que es modificarlo según a su conveniencia. Ahora, acuérdense, para regresar, ya sea aquí, o si queremos volver al punto de acá, al punto anterior, volvemos acá. O lo que es lo mismo, le damos clic en transparencia y otra vez volvemos a nuestras opciones de transparencia. Modo de mezcla, lo mismo, añadir, sustraer y multiplicar. Lo dejamos en normal, fuerza de mezcla, listo, y color de absorción. El color de absorción es más o menos como el material del que está hecho nuestro objeto 3D en el caso de la transparencia. Digamos, por ejemplo, un rubí siempre va a absorber lo que es el color, va a absorber los otros colores y va a reflejar lo que es el rojo. Así mismo funciona esto. Distancia de absorción. Esto es la frecuencia en la cual va a ser absorbido dicho color. En este caso usamos el rojo. Le bajamos. Otro error. Recuerden, cada vez que se baja a 0 y ocurre esto es porque cada vez que ocurre esto es porque lo bajamos en 0 y eso es prácticamente un error aquí. Así que tenemos que aumentarlo y como vemos comienza a reflejar este color azul en la superficie de nuestra transparencia. Desenfoque, obviamente, si lo activamos se va a desenfocar lo que es en la parte interna de nuestra transparencia y las diferentes opciones de desenfoque: muestras mínimas, muestras máximas. El mínimo de muestras es la cantidad de, valga la redundancia otra vez, muestras que se van a aplicar. Las muestras son, por ejemplo, los pases que van a dar al momento de renderizado. Por ejemplo, pongámosle de este punto para que se entienda. Muestras mínimas son 5 veces que va a pasar y muestras máximas son 128 veces. Tenemos la precisión. Bueno, debido a que tenemos diversos materiales ya no se logra apreciar bien, pero la precisión es la precisión del desenfoque que va a tener, ¿correcto? Eso sería todo por lo que es la pestaña de transparencia, así que vamos a aplicarle este material y le vamos a dar un render. Sí, ha quedado algo que no es muy agradable a la vista, pero lo que vamos a hacer ahora es quitarle esto, limpiar, le quitamos el color de absorción, lo dejamos en blanco. Listo. Desenfoque. Lo dejamos en 0. Correcto. Y ahora sí. Volvemos a renderizar. Y ese es el modelo básico del diseño de lo que es el material reflectante. Vea, bueno, de momento no se logra apreciar tan bien y es debido a que su entorno no tiene lo que son materiales en sí. Por lo tanto, para que logremos entender un poco mejor lo que son los materiales, ahora le voy a agregar un material al fondo. Voy a crear un material extra que le voy a cambiar nombre de fondos. El nombre se le cambia dándole clic en el nombre, no en la imagen, y le ponemos fondo, perdón, ahí. Entonces lo mandamos acá, volvemos a renderizar. Bueno, aquí ha habido un error, aquí está el error. Se le ha aplicado este material sobre volvemos a renderizar. Bueno, se logra apreciar un poco mejor, ¿no? Entonces, reflexión de Fresnel, vidrio, render, y bien. Bueno, no se preocupen, ya que mientras más materiales se apliquen en el entorno, mejor
muchas veces se verá mejor. Entonces volvemos, damos doble clic, se abre otra vez. Bien, la siguiente pestaña es la pestaña de la siguiente opción es la de refractancia, ¿no? Entonces, ¿qué encontraremos en reflectancia? Reflectancia es el reflejo que se va a generar sobre nuestra apariencia, sobre nuestro material, ¿no? Entonces, aquí podemos añadir lo que es una capa nueva y ya tenemos lo que es Benchmark, GGX, Point y Ward. Bueno, estos tipos son funciones que solo difieren en la manera en que se debilitan uniformemente en las refracciones del ángulo ideal. ¿Esto qué quiere decir? Que según cómo les caiga la luz van a tener diferentes tipos de reacciones, ¿no? Entonces estas son muy similares en lo que es Benchmark es un tipo físicamente correcto y rápido, por lo tanto debe ser el método preferido para el uso normal. Es el normal. El GGX produce lo que es mayor dispersión en lo que es la luz en su refractancia y que funciona mejor para la simulación de superficies metálicas, así que directamente para metales, ¿correcto? Ahora, Point es el que viene por defecto. Normalmente Point es un poco más difuso de los normales y este se usa para lo que son plásticos. Y finalmente lo que tenemos es Ward, que es el más adecuado para superficies blandas tales como la piel, ¿no? Bien, el anisotrópico es un poco más para lo que son metales pulidos, algo así como el espejo prácticamente, pero esto es debido a que refleja mejor lo que son los haces de luz, ¿ya? Entonces este tipo de opciones pueden irlas obviando, ya que las más usadas son Benchmark, anisotrópico y esta que tenemos aquí, que sirve a veces para lo que es tela tejida, algo parecido a obviamente la tela, ¿no? Correcto. Si añadimos una capa, digamos queremos metal, Benchmark, listo, se nos ha aplicado y como vemos aquí se nos ha aplicado capa 1, en este caso le ponemos metal y esta es la que nos vino por defecto. Ahora, ¿qué podemos hacer en este caso? Ya sea eliminarla o copiarla. En este caso la vamos a eliminar. Como vemos nos ha desaparecido, pero se queda lo que es la del metal. Ahora, cuando vamos a la pestaña de capas dentro de nuestra reflectancia es las capas generales, las opciones generales que tiene nuestro material. Ya sabemos lo de siempre: método de fusión, forma de fusión, y en este caso solo tenemos normal y añadir, brillo de reflexión global, y brillo de reflexión especular. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, el brillo de reflexión global es en sí la reflexión de los otros objetos sobre nuestro objeto, y el brillo de especular global es el punto máximo de luz que existe sobre nuestro material. ¿Correcto? Bien, ahora vamos con la siguiente pestaña, que es metal. Las opciones, estas son las opciones individuales que tiene nuestra capa que le hemos agregado. Por ejemplo, ya tenemos la capa metal y como vemos seleccionamos las dos y con shift presionado seleccionamos las dos obviamente, y se nos vienen las dos capas en una sola ventana para no tener estar moviendo de un lado al otro. Así que seleccionamos las dos, listo. Ahora sí, hemos cambiado metal GGX. Aquí podemos podemos variar otra vez el valor y listo. Aunque parece que no varían, esto es debido a que simplemente el modo en el que se refleja. Así que una vez cambiado cualquiera de estos se van a ver idénticos, pero no lo son. Esto es debido a que tenemos estas opciones de aquí: la rugosidad, fuerza de refracción, especular y fuerza de relieve. Bien, ahora lo que es atenuación,
Lo que es atenuación es otro modo de fusión sobre nuestra pestaña de color. Por ejemplo, siempre si vamos a cambiar, aunque no parezca que no varía, simplemente al fondo está lo que es el color. Ahora en añadir, como vemos, nos ha variado. Esto es debido a que ya tenemos la capa de color activada. Si la desactivamos, obviamente solo va a ser una bola reflectante. Así que la activamos, volvemos a reflectancia y ahora sí tenemos las diferentes opciones. Bien, como les decía, atenuación lo que es en sí es un método de fusión sobre nuestra capa de color. Ahora vamos a rugosidad. Es obviamente la rugosidad, pero como vemos en este pequeño recuadro de aquí nos indica cómo se va deformando nuestro material. Mientras más rugoso, obviamente menos luz va a reflejar, menos luz y menos, así que lo vamos a dejar ahí para que se vea bien brillante. Fuerza de refracción es como el brillo, pero no lo confundan, debido a que el brillo hace transparente, el brillo lo que hace es oscurecer en caso de bajarle y aclarar en caso de subirle nuestro material. Sin embargo, la fuerza de refracción, aunque es muy similar, lo que indica es qué tanto va a reflejar nuestro objeto los demás objetos. Lo mismo, fuerza de especular, que es la fuerza, aunque no se logra apreciar muy bien en este momento, es la fuerza del color de aquí, de la luz de aquí, por ejemplo, aunque es muy poco. Vamos a ver si cambiando la promedio se logra apreciar, aunque de aquí cerca sí se logra apreciar, es muy poco, es muy bajo. Bueno, en fin, eso es en sí la fuerza de refracción de la luz. ¿Cómo podemos hacer? Tal vez aumentando la rugosidad y correcto, ¿vieron? Ahí se aumenta la luz y se reduce. Entonces volvemos a bajar la rugosidad. En la fuerza del relieve también tiene que ver con rugosidad, y como vemos la rugosidad varía con la fuerza del relieve. Es como otra subcapa de la rugosidad. Mientras menos rugoso, obviamente menos materiales, menos opciones van a notarse. Se va a notar como una bola lisa, ¿no? Entonces volvemos acá en atenuación, añadir, y acá está cómo va a quedar más o menos nuestra previsualización. Y en color de capa tenemos lo mismo, otra capa, otro color. Esta es la capa de color, como vemos, dentro de este fresne, dentro de este objeto, por encima de la capa de color, dentro de nuestra capa de refractancia, ha generado un color rojo. Entonces lo dejamos en blanco, que significa que no hay. Tenemos brillo, ahora sí es brillo, ya no es fuerza de reflexión, muy diferente, aunque parecido, ¿no? Textura, lo que ya les he enseñado, podemos poner una imagen, pero aquí no es muy recomendable, es más usar estos tipos de efectos que serán usados en otras clases. Máscaras, ahora sí, estas opciones aquí que parecen desactivadas, en realidad no están, solo están comprimidas. Con este pequeño punto triángulo podemos más bien abrirlas. A ver, máscara de capa es muy parecido al método de fusión, al modo de fusión en el que va a ser aplicado. Es casi lo mismo que vemos acá arriba. Por ejemplo, si vemos que reducimos la cantidad, acá también se reduce el método de fusión, ¿no? Color, lo mismo, es muy parecido, es prácticamente lo que es una máscara de capa, muy similar a lo que se usa en Photoshop. Lo mismo, textura. Y bueno, una vez cambiado, obviamente si agregamos algún predeterminado, se nos abrirán estas opciones. La cerramos. Muestreo de capa. A ver, perdón, me distraje. En muestreo de capas, en realidad lo que se muestra es, como ya les había dicho, es la cantidad de pases que va a realizar el render en nuestro objeto al momento del Cinema 4D. Así que normalmente lo vamos a dejar por defecto como ha venido. Preferiblemente no lo toquen, debido a que
muchas computadoras no van a tolerar, así que déjenlo tal y como viene. Ahora sí, vamos a esta capita de aquí que dice Fresnel de capa. Estas son opciones predeterminadas que nos otorga Cinema 4D para no estarnos matando la cabeza en elegir algún tipo de material. Ahora, ¿el Fresnel qué es? El Fresnel es dieléctrico, es no conductor, o sea, un material que no conduce electricidad, y conductores que, bueno, conducen electricidad. Entonces vamos con dieléctrico. Son materiales predeterminados y como vemos se nos ha cambiado. ¿Esto qué quiere decir? Que esta capa de aquí se ha montado sobre nuestro color, por lo tanto lo que estamos viendo es solo esto, esta refracción de aquí. Ahora, Fresnel tenemos dieléctrico preestablecido, tenemos las diferentes opciones: asfalto, acer, diamante, esmeralda. Vamos viendo un poco. Recuerden, una vez seleccionado, con las flechas hacia abajo podemos cambiar. Bien. El IO la fuerza, obviamente la fuerza de esta capa sobre esta capa sobre esta capa. Es un poco más complicado, ya les había dicho. Entonces, mientras más fuerza, obviamente más se va a ver así. Entonces, el IOR es, como les diría, las ondas de luz que se reflejan sobre nuestra capa. Ahora, ustedes la ven así negra, sin embargo, enfóquense en la de acá. Así es como se nos va a ver nuestro objeto predeterminado al final. Entonces volvemos, personalizado, sin color, y podemos agregar. Esto, como ya les dije, son opciones predeterminadas. Lo mismo, invertir, obviamente lo que va a hacer es invertir los polos en lo que es la refracción. Y opaco, en realidad esta opción no nos sirve mucho debido a que intento opacar, pero sin embargo son acciones predeterminadas muy fuertes. Tal vez si le reducimos no use mucho. Entonces volvemos a lo que es Fresnel y seleccionamos conductor. ¿Qué es conductor? Ya les había dicho, son materiales que reflejan, que conducen electricidad. Cobre, no, como se dan cuenta, la mayoría son lo que son metales, ¿no? Comenzamos a elegir. En este caso creo que entonces vamos a elegir cualquiera. Las diferentes opciones ustedes eligen. Lo mismo, fuerza. Y en este caso algunas opciones de IOR se nos desaparecen debido a que no las podemos modificar ahora. Y solo en personalizado podemos variar lo que es el IOR. Como vemos, en estas pequeñas triangulitos podemos agregar otras texturas, pero normalmente no se usa mucho, así que digamos potasio, variamos. Muy bien. Ahora invertir, lo mismo, tenemos las mismas opciones y ya está. Digamos que queremos esto y lo aplicamos a nuestro material. Solo cerramos. Recuerden, no hay que guardar nada, simplemente le damos X, no se preocupen que se va a quedar guardado, y se lo aplicamos a se lo aplicamos a este material. Un momento, ok, he tenido seleccionado los dos materiales. Ahora sí, renderizamos y como vemos ya se nos ha generado lo que es un material muy parecido a lo que hemos mostrado aquí en la previsualización, ¿no? Bueno, eso sería todo por la pestaña de refractancia. Es un poco más compleja de las demás, sin embargo tienen que ir practicando nada más. Bien, la siguiente pestaña, la pestaña de niebla, nos aplica lo que es una neblina, o más bien convierte en niebla nuestro objeto 3D para generar una forma de neblina, ¿no? Ya listo. Entonces desactivamos color, activamos niebla, este paso es opcional y le cambiamos lo que es el color cualquiera que deseamos. Ahora tenemos lo de siempre: color, brillo, y distancia es al momento de que nuestra luz pasa, que tanto se va a debilitar al momento de colisionar la luz con nuestro objeto hecho neblina. Listo, cerramos y damos un render.
como vemos, se nos ha aparecido una forma de neblina nuestro objeto. No es muy usado, pero igual sirve para que en cualquier momento la apliquen. La siguiente pestaña es la pestaña opción, es la opción de relieve. Relieve funciona de manera un poco dependiente de la textura que le agreguemos. Entonces agregamos una textura, en este caso ruido, tenemos que activar lo que es el relieve, y como vemos se nos ha aplicado una superficie. En esta superficie, como vemos, el negro hunde y el blanco sobresale. Esto es debido a que lo interpreta de esa manera. Entonces tenemos lo que es fuerza, que es la dureza de los bordes, y desfase, paralaje y muestra de paralaje no se tocan, al igual que este que viene activado o desactivado, no lo toquen. Son opciones de interpretación de la computadora, así que normalmente no les recomiendo que no lo toquen. Entonces, asimismo tenemos un ruido, y lo que vamos a hacer ahora es damos doble clic, y como vemos tenemos las diferentes opciones de ese ruido. Ahora, como ya sabemos cómo interpreta el relieve, el negro se hunde y el blanco se eleva. Entonces, si aquí le cambiamos, por ejemplo, a gris, obviamente se va reduciendo lo que es la superficie, ¿no? Lo que es la semilla es la variación en sí del muestreo del ruido. Entonces, estas opciones pertenecen a lo que es el ruido. Retocándolas van a modificar lo que es la superficie. Entonces volvemos a básico. Este es el básico de lo que es la pestaña ruido. Volvemos a lo que es nuestro relieve, y ahora con los 3 puntos aquí seleccionamos una imagen, en este caso las nubes. Le damos sí, y como vemos no aparece nada. Esto es debido a que uno lo interpreta correctamente. Entonces damos doble clic, y lo que vamos a hacer es aumentar. Aquí tenemos las pestañas y estamos con el básico, el shader y la animación. Animación no vamos a tocar. Shader, lo que es así, sí tenemos que modificar la exposición, que es la fuerza, la dureza que va a tener, más bien la fuerza de luz que va a tener nuestra textura. Y como vemos, mientras más textura tengamos, más se nos va a aparecer la superficie en nuestro material. Asimismo, punto negro, que es la fuerza del hundimiento. Mientras más le aumentamos, más se hunde. Ha habido un error, mantengámoslo en los puntos medios, recuerden. Y asimismo los puntos blancos, los puntos que se elevan. Así que hay que mantenerlos en puntos medios. Correcto. Restaurar, obviamente se restaura todo. Volvemos a básico, tenemos lo de siempre, los nombres, capa y todas sus opciones simples. Entonces, en sí, para eso sirve relieve. Sirve para aplicar, valga la redundancia, un relieve sobre nuestro material, dependiendo de el claro oscuro que tengamos, el canal alfa que tengamos sobre un material. La siguiente capa es la de alfa. Alfa determina las transparencias que existen sobre nuestros materiales. Vamos a la opción de alfa, la activamos. Tenemos las diferentes opciones. Color delta solo se activan siempre y cuando activemos lo que es la opción de suave, pero preferiblemente no trabajemos con estos colores, sino que trabajemos con textura. Entonces, ya sea lo de siempre, color, Fresnel, ruido, pero vamos a usar lo que es el color de imagen, ¿no? Seleccionamos, tenemos la imagen del mundo, del mapa mundi, lo seleccionamos, abrir, nos sale si queremos hacer la copia, le damos a aceptar. En este caso, si le damos a invertir, varía lo que son los polos. Aquí el negro desaparece y el blanco se queda. Entonces, invertir, sucede lo contrario, el negro se queda y el blanco desaparece. Tenemos los diferentes desenfoques que genera una nebulosidad, lo dejamos en 0 normalmente y listo. Esto sirve para generar lo que es obviamente las transparencias o las invisibilidades en dichos materiales que no queremos que se vean.
Ahora, esto funciona como las capas en Photoshop. Recuerden, el negro se desaparece y el blanco se queda, pero en este caso están invertidos. Por lo tanto, cerramos, le aplicamos este material a nuestro objeto y renderizamos. Y como vemos, el fondo de atrás de lo que estaba blanco, o en este caso en lo que estaba blanco por estar invertido, desapareció, y lo que estaba negro se queda. Fosforescencia. La fosforescencia es muy similar a la luminosidad, solo que lo que hace esta es generar un glow a sobremanera de nuestro material. Activamos fosforescencia y como vemos ya nos ha generado un resplandor. Entonces, ¿qué tenemos? Las diferentes opciones. Comencemos con la de abajo, que es usar el color del material, que indica que va a usar este color. Si la desactivamos podemos agregar el color que nosotros deseemos. Listo, pero siempre y cuando aún así va a mantener el color del material de atrás. O sea, simplemente es el color del resplandor. Así que activamos esta opción y la dejamos ahí. Fuerza interior y fuerza exterior es la fuerza que se va el porcentaje de la fuerza del resplandor que va a ir del centro hacia afuera, ya sea del centro de aquí hacia afuera y del centro de acá hacia afuera. Como vemos, fuerza interior se mantiene dentro de la esfera, y fuerza exterior, aunque no se logra apreciar, se va a apreciar en el render, se aprecia de aquí hacia afuera, desde el borde hacia afuera. Bien, el radio determina la distancia con la que la fosforescencia, tanto interna como externa, se extiende por la superficie. O sea, es el resplandor, el destello que va desde toda la esfera, todo el globo, hacia los otros objetos. Así que si lo expandimos, aquí no se nota mucho. Bien, el aleatorio se define el porcentaje aleatorio de la intensidad de fosforescencia en cada fotograma. Este aleatorio solo sirve para animación. Por ejemplo, cada fotograma va a variar. Si está en 0% no va a variar nada, sin embargo lo dejamos en 100 y va a variar cada fotograma. Con lo mismo con la frecuencia es el parpadeo, se diría, de la luz, y como quien diría, los gigahertz, los hertz de cada punto de luz. Por ejemplo, en la frecuencia, si lo tenemos, digamos, en 25 y tenemos una animación de 25 fotogramas por segundo, va a variar la palpitación, sería como una palpitación. Pero todo esto es para animación. Lo que nos importa son estas tres opciones: fuerza interior y radio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cerramos, y como ya se ha actualizado automáticamente, le damos un render. Y como vemos, ya nos ha generado un glow. ¿Listo? Eso sería todo por lo que es la pestaña de glow. La última pestaña, la pestaña de la opción de desplazamiento, funciona de manera similar a las anteriores, viste, como alfa, relieve, nieve. ¿Listo? Funciona en que los negros van a subir y los oscuros van a desaparecer, y los blancos van a sobresalir. ¿Listo? Correcto. Entonces activamos esta opción, que es el mapa mundi que teníamos, la mandamos, damos sí a la copia y listo. Como vemos, no ha aparecido, tenemos que activarlo obviamente. Entonces aumentamos y tenemos lo que es la fuerza. O sea, hay un valor de menos 100 a 100 que indica lo que es la fuerza en sí de nuestro objeto. Ahora, la altura, hay que tener bien en cuenta que la altura tiene que ser mayor, o si no, no se notará, debido a que nuestro objeto es muy grande. No se logrará apreciar. Entonces, esas son las partes fundamentales que tenemos que entender. Estas opciones de aquí no son tocadas habitualmente, porque estas opciones de aquí habitualmente no son manipuladas. Así que continuamos, la cerramos y listo. Ahora aplicamos el material a nuestro objeto, renderizamos, y ahora sí, como ven, no ha pasado nada. Esto es debido a que sigue siendo una esfera. Entonces, para que se modifique, debe ser un objeto editable. Lo primero que vamos a hacer es aumentarle los segmentos un poco más.
Seleccionamos otra vez la esfera y lo hacemos editable o con la tecla C. Ahora sí, aplicamos, ya está aplicado nuestro material y renderizamos. Y como vemos, ya se nos ha aplicado la forma que le hemos agregado. Entonces, como vemos que está exagerado de sobremanera, lo que tenemos que hacer es reducirle el porcentaje, la altura. Volvemos a cerrar y volvemos a renderizar. ¿Listo? Como ven, ya se ha aplicado. Entonces, de esa manera funciona lo que es el canal de desplazamiento. Ahora, la opción de editor son opciones de previsualización de nuestro entorno de trabajo. Entonces, previo animado lo activamos, sirve para bien, en la pestaña editor tenemos las siguientes opciones que nos sirven para la previsualización de nuestro entorno de trabajo. Tenemos previo animado, que esto quiere decir que cuando activemos esta opción se nos reproducirá en las capas, los materiales se reproducirán dentro de nuestra animación. Todos los canales de capas de aquí se reproducirán, claro, los que tengamos activados. Tamaño previo, aquí encontrarás varias entradas relativas a la tarjeta gráfica usada. Bien, el tamaño previo sirve que al momento de aplicar una imagen, como ya les he explicado, por ejemplo aquí en color, digamos esta, la agregamos, sí, apagamos desplazamiento. Bien, como vemos, normalmente aquí no se logra ver muy bien, sin embargo en editor le podemos aumentar lo que es la previsualización a algo mucho más texturizado. Como vemos, nos acercamos más y si ven, ya se nota bastante la diferencia. Le reducimos a no escalar y se va a ver borroso. A algo más pequeño y veremos correcto. Pero eso no se preocupen, ya que solo la previsualización, una vez renderizado, se nos va a aparecer de la manera que debería aparecerse. Cancelamos esto. El OpenGL en sí es la ¿cómo les diría esto? Son las muestras del editor que cómo funciona nuestra tarjeta gráfica en sí. Es una arquitectura de cómo funciona nuestra tarjeta gráfica dentro de este programa. Bien, tenemos las diferentes capas. Obviamente si las desactivamos no se podrán ver. Es como encender y apagar el switch de nuestros ¿cómo se llama? De nuestros materiales. Por ejemplo, yo tengo activado aquí el color, lo desactivamos y no se va a ver, aunque esté activado aquí. Listo, esto es simplemente en la previsualización. Bien, aquí tenemos estas partes de aquí, no la toquemos ya que vamos a manipular lo que es las rotaciones y no queremos manipular algo que no controlamos bien. La dejamos ahí. La rotación de la refractancia, obviamente. Entonces, esta parte del editor lo que sirve en sí es para la previsualización dentro del entorno de trabajo. La vamos a dejar aquí en uno por defecto. Listo. Ahora iluminación. Esto también sirve, pero es en cambio para el render, que al momento de renderizar se nos aplica diferentes porcentajes de lo que es luz de nuestros objetos. O sea, toda esta parte de iluminación solo déjenla al 100%, no la manipulen, al menos que sea de verdad que eso es lo que quieran. Y bueno, eso sería todo por lo que es la pestaña de materiales. Ahora hagamos un pequeño trabajito antes de. Entonces, vamos a hacer esto. Nos alejamos un poco. Ahora, desactivamos este material. El material de fondo, lo único que vamos a hacer es agregarle una pequeña reflectancia un poco más grande. Tenemos el Specular Blink en el tipo, lo vamos a poner en Beckman. Vamos a reducir la rugosidad, fuerza de refracción un poco más, fuerza especular reducimos, o mejor aún, vamos a lo que es Fresnel y le damos un conductor, ¿no?
Vamos a ver, darle hierro y le cambiamos un poco el color. Listo. Ahora sí. Bien. A este busto de aquí le vamos a agregar otra capa, otro material. Reflectancia. Eliminamos el de aquí, añadimos, le damos al Word, aumentamos rugosidad, fuerza de refracción, lo reducimos, fuerza de relieve, ok, bien, y el color le vamos a dar un tono más ahí, muy rojo, sí, ahí, no importa, de momento es solo para hacer este pequeño proyecto, para que más o menos vean cómo se usan los materiales. Reflectancia, método de fusión, añadir, listo, le agregamos. A este le vamos a agregar una transparencia, apagamos y ponemos transparencia. Parece que ha desaparecido, pero le ponemos lo que es un jade o el agua, sí, agua. Entonces también le cambiamos un poco el color y listo. A esta esfera de acá le vamos a dar un luminosidad, apagamos y le agregamos fosforescencia. Entonces también le vamos a agregar un poco de color. Bueno, no, se lo apagamos, ya que vamos a modificar el color de acá. Listo. Muy bien, se lo agregamos. Y a este cubito lo que vamos a hacerle es vamos a agregar el material por defecto, el simple, o no, vamos a cambiarlo. Bueno, simplemente le agregamos otro color, reflectancia, cambiamos, ok, y también al cielo le vamos a agregar un color. Aquí está cielo y le agregamos un material por defecto. A este sí le agregamos el material por defecto. Ahora sí nos acercamos y le vamos a dar al render. Y bien, eso sería todo por la clase de materiales en Cinema 4D. Esto es Cátedra Lore. Para ver más contenidos, suscríbete, dale like y comparte.